tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a seguir con el material, ¿verdad? Que habíamos dejado hoy hace 8 días pendiente, ¿verdad? Estábamos viendo el tema de ondas estacionarias. Yo pensé en ponerles una clase asincrónica el lunes sobre este material, pero no sé, como tenemos tiempo, ¿verdad? Prefiero darla así, sincrónica, y pues así, si ustedes tienen alguna duda, la evacuamos mejor en el momento, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno, voy a volver a retomar un poquito lo de ondas, como para recordar y volvernos a poner en el contexto de lo último que vimos, porque lo que comencé a ver de ondas estacionarias la semana pasada, realmente ya lo dije muy rápido. Entonces, voy a volverlo a retomar, así tratamos de aclarar cualquier cosa que haya por ahí, que haya quedado de camino, ¿verdad? Volviendo al principio, ¿verdad? Cuando vimos las ondas, la onda mecánica, ¿verdad? Dijimos que una onda que es viajera, que depende de X y de T, siempre va a ser una función cuyo argumento es X más menos VT. ¿Ok? Recuerden que la onda es una perturbación en el espacio y el tiempo, ¿verdad? Y el argumento de esa función tiene que tener una forma X más VT o menos VT. Ya habíamos dicho que si es más, se mueve a la izquierda, el pulso ondulatorio, y que si es menos, está viajando hacia la derecha. Ok. Ahora, esta f es la forma de la función, ¿verdad? Es decir, esta f podría ser un logaritmo, ¿verdad? Podría ser un polinomio, podría ser una función exponencial, ¿verdad? Pero en el argumento necesito tener, en el argumento de alguna de esas funciones, necesito tener x más o menos vt, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? No las dos, sino el pulso viaja hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Ok, entonces esto es una onda viajera. Cualquier función que tenga esta forma, podemos decir que se trata de una onda viajera. ¿Y por qué le decimos viajera? Porque el pulso se mueve con una velocidad v. Es decir, vamos a tener un pulso, una perturbación que viaja por la cuerda con una velocidad v, y dijimos que esa velocidad era constante. ¿Ok? Bueno, más adelante dijimos que hay un caso particular de una onda viajera que se llama una onda senoidal. Y esa y de x es un caso particular. Y de xt es igual a A multiplicado por el seno de kx más menos omega t más phi. Esa es la solución que presenta el libro de Sears en la página, denme un momentito para corroborar. Ok, corrección, el libro usa coseno, entonces voy a pasarme a coseno. Recuerden que no importa, ¿verdad? Es decir, seno o coseno es lo mismo, solamente que pues está ese desfase de pi medio, ¿verdad? Entre una función y otra. Pero si usted decide escribirlo con seno, también está bien. Bueno, esta también es una onda viajera, igual que es, porque vean que tiene la forma kx más menos vt. O sea, este argumento que ustedes ven aquí, yo lo puedo convertir o lo puedo transformar en x más menos vt. Ok, por lo tanto, esto también es una onda viajera. Ok, solamente que es un caso particular que se le llama una onda viajera sinoidal o sinusoidal. ¿Por qué? Porque está utilizando una función trigonométrica, seno o coseno. ¿Ok? Y aquí adicional hay un ángulo, una constante de fase. ¿Ok? Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho un ejemplo la clase pasada. Bueno, ahora yo quiero ver el caso de la onda estacionaria, que era lo que había comenzado a ver la clase pasada, y por ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, antes de borrar esto,
La onda estacionaria no tiene esta forma. ¿Ok? Puede ser una función trigonométrica, pero no va a tener un argumento que sea x más menos b por t, o un argumento que sea kx más menos omega por t. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. El caso de la onda estacionaria. Entonces, en el caso de la onda estacionaria, vamos a utilizar un principio que se llama el principio de superposición, que se utiliza al menos para dos ondas viajeras individuales. Entonces, ese principio lo que dice es que la Y, ¿verdad? Resultante es la suma de dos ondas individuales, Y1 más Y. ¿Ok? Entonces, en el caso de la onda estacionaria, en el libro de Sears, las Y que le dan, las Y individuales, son las siguientes. Y1 es menos A por el coseno de KX más omega T. ¿Ok? Y la Y2 es A multiplicado por el coseno de KX menos omega T. Entonces, cuando tenemos ondas, para generar ondas estacionarias, mejor dicho, una onda estacionaria, yo necesito dos ondas individuales sinusoidales viajeras. Una que vaya, que tenga más, y la otra que tenga el menos. El libro, el Sears, en su 13ª edición, a la Y1 le pone un menos aquí. Es un asunto de que ya ellos lo escogieron así. Si ustedes lo comparan con otros libros usan seno o inclusive usan este coseno y este término aquí no le ponen el negativo. Entonces es un asunto de cómo ellos quisieron trabajar las dos ondas individuales. ¿Ok? Y entonces ahí, pues lo que hacen es que factorizan la A y me queda entonces, voy a poner este término de primero, coseno de KX menos omega T, y de este lado voy a poner menos coseno de KX más omega T. ¿Ok? Y entonces, pues hay unas identidades en trigonometría, que por ahí ya ustedes las han visto, ¿verdad? Este, que es esta identidad, ¿verdad? El coseno de alfa más menos beta. Pues se le enseñan a uno ahí en el colegio, ¿verdad? Entonces esa identidad dice que esto es cos de alfa, cos de beta, ¿verdad? Y aquí hay que invertir el signo, el menos más, sen, ¿verdad? Sen de alfa, sen de beta. ¿Ok? Entonces, para eh, obtener la onda resultante, que va a ser la onda estacionaria, yo necesito usar esta identidad. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, el alfa va a ser ¿quién? El K por X. Y el omega, perdón, y el beta va a ser ¿quién? El omega por T. Entonces tengo un término que tiene menos y tengo un término que tiene más para que utilicemos esta identidad. ¿Okay? Entonces cuando yo uso esta identidad, haciendo las simplificaciones del caso, me va a quedar esta Y, que la voy a poner allá arriba. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, me va a quedar esta Y. Me voy a brincar un poquito el álgebra. Se los dejo a ustedes para que ustedes hagan esos cambios ahí siguiendo el libro. Entonces, la Y que me queda, una Y de XT también, ¿verdad? Es igual a ¿quién? Me queda lo siguiente. 2A multiplicado por el seno de KX y eso multiplicado a su vez por el seno de omega t. ¿De dónde salió esta expresión? Bueno, de hacer estas sustituciones, ¿verdad? Y aplicar esta identidad aquí, en estos dos términos. Y hacer un poquito de álgebra y voy a llegar ahí. ¿Okay? Yo creo que eso sí lo había escrito la clase pasada.
Eh, ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, ya esta es una onda estacionaria. ¿Y cómo yo sé que es una onda estacionaria? Bueno, porque ya no tiene la forma de una onda viajera. Vean que ya en ningún lugar aparece el kx menos omega t o kx más omega t, que eran los términos individuales. ¿Lo ven? Vean que ahora la amplitud ya no es a, sino que ahora la amplitud que es 2a seno de kx. ¿Lo ven? O sea, ya la amplitud que estamos viendo ahí. Antes en las ondas individuales, ¿qué decíamos de la amplitud? Aparte de que es la misma, que también podemos ver ahí. ¿Quién me dice? La amplitud es que es constante. ¿Lo ven? Es un número. ¿Qué pasa ahora aquí con la amplitud? La amplitud ahora depende de quién. De x. O sea, la amplitud resultante ahora es una función de quién. De x. ¿Ok? Antes la onda individual era, la amplitud era constante. Y el término que tenía la onda individual, kx más omega t o kx menos omega t, vean que ahora ya no aparece. Lo que aparece es un seno de omega t. ¿Lo ven? Entonces, esta es una forma, bueno, esta es la y resultante, utilizando el principio de superposición de una onda estacionaria. ¿Ok? Entonces, por eso le dicen una onda estacionaria, porque los puntos en esa cuerda no se están moviendo con una velocidad u, sino que están estáticos. Y si ustedes ven esto, vean que esta Y se parece a la solución del oscilador, ¿verdad? El oscilador que era A multiplicado por el seno de omega t. Veanlo aquí, ¿verdad? Solo que ahora está A en el oscilador, ahora es función de X. Pero el término omega por t sí está presente. Entonces, en una cuerda, en una onda estacionaria, ¿qué están haciendo los puntos? Los puntos están oscilando con un movimiento armónico simple. ¿Ok? Pero ningún punto se está trasladando con una velocidad u, como si lo hace la onda viajera. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, ahora una onda estacionaria la podemos ver en una cuerda que está tensa en ambos extremos. ¿Okay? Y entonces lo que se genera es un patrón así, como que si fuera un párpado. Eso es lo que vamos a ver. ¿Verdad? ¿Cómo se produce esto? O sea, ¿cómo se hace en el laboratorio? Pues de este lado, el extremo de esta cuerda está atado a un vibrador. Y ese vibrador, cuando usted lo enciende, tiene un diafragma. Y ese diafragma es como un tambor, tamborcillo, ¿verdad? Y él comienza a hacer una oscilación, movimiento armónico simple, ¿verdad? Con amplitud pequeña. Y entonces produce este patrón. O sea, vemos la cuerda haciendo este patrón. ¿Ok? Entonces, a una frecuencia dada. Si yo aumento la frecuencia, entonces lo que vamos a ver ahora es entre esos mismos dos extremos, vamos a ver ahora algo así, tal vez. Algo así. O sea, ya no vamos a ver dos concavidades, sino que vamos a ver, digo, ya no vamos a ver una concavidad, sino que vamos a ver dos concavidades. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si yo sigo aumentando la frecuencia, esta es F1, esta es F2. Si yo sigo aumentando la frecuencia, ya no voy a ver dos concavidades, sino que voy a ver tres. Y luego puedo ver 4 y 5. En términos experimentales, digamos, para hacerlo en el laboratorio, las primeras tres son fáciles de localizar, o sea, encontrarlas. Pero ya si queremos poner 4 lóbulos de esos, ¿verdad? Pues, o 5, ya es más difícil. O sea, ya hay que jugar más con la perilla, cambiando la frecuencia, ¿verdad? Pero básicamente es un vibrador que de este lado del extremo se le va cambiando la frecuencia y va generando estos patrones. Y de este lado es un punto fijo. O sea, es posible que esté atado a una polea y de la polea esté colgando un bloque, por ejemplo. O sea, este experimento se podría hacer en un problema, en un montaje así, ¿verdad? Tengo una cuerda que pasa por una polea y tengo un bloque de masa M que está colgando. Entonces aquí podemos observar esos patrones.
¿ok? Algo así, que terminan en la polea, ¿ok? Y de este lado está el vibrador, ¿verdad? El mecanismo que hace que se vayan generando esos patrones. ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿qué aplicaciones tiene, verdad? Es lo que nos interesa. Bueno, eh, tal vez en la parte de ondas no sea tanto lo que se puede hacer. Es decir, se pueden hacer algunos cálculos interesantes, pero más esto tiene aplicaciones en sonido, ¿verdad? Toda la tecnología que hoy hay digital, ¿verdad? Para, por ejemplo, calibrar instrumentos, ¿verdad? Eh, todo lo que tiene que ver con acústica eh, requiere ondas estacionarias. De paso les cuento, en el país hay, eh, creo que no hay especialistas en acústica, ¿verdad? Creo que no hay solo físico. Había uno, pero ya se retiró. Así que si a ustedes les interesa este campo, en Europa y Estados Unidos dan especialidades en esto, ¿verdad? Que se requieren bachillerato en física, ¿verdad? O en ingeniería, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes podrían ir a algún lugar, no sé, por ahora se me ocurre tal vez España, ¿verdad? O Inglaterra, que tienen posgrados en acústica, ¿verdad? Y yo me imagino que en unos años un profesional en eso aquí eh, se va a necesitar, ¿verdad? Por todo el asunto de la contaminación sónica y un montón de cosas que van a venir más adelante. Ok, así que valoren si les interesa esta área, ¿verdad? Que es del lado de la acústica. Bueno, ok, estas son las ondas estacionarias, ¿verdad? ¿Cómo la genero entonces? Usando el principio de superposición, sumando dos ondas individuales que son viajeras. Esas dos ondas viajeras individuales me generan una onda estacionaria. Ahora, una condición importante para que se produzca la onda estacionaria es que en los argumentos de las ondas individuales, una tiene que ir con menos, o sea, kx menos omega t, y la otra tiene que ir con más, kx más omega t. Entonces, cuando uno suma esas dos con signos contrarios, le genera una onda estacionaria. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ahora, al que le interesa esta parte teórica también, si quieren leerlo, por ejemplo, del libro de Alonso, el libro de Marcelo Alonso y Eduardo Gil, ahí ondas se ve más, ¿verdad? Más heavy, ¿verdad? El aparato matemático es más profundo, las amplitudes de las ondas individuales posiblemente no sean las mismas. Aquí estamos suponiendo que la amplitud de cada onda es la misma, entonces por eso yo la factoricé, pude sacar la A, ¿verdad? Fuera de la suma y me aproveché de eso para usar la identidad. Pero si revisan en el libro de Marcelo Alonso, eh, creo que es el volumen 2, Campos y Ondas, van a ver ahí que el tratamiento de ondas es heavy, ¿verdad? Ya le meten matemática más dura para los que les interese la parte también teórica, ¿verdad? Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar aquí, en lo que tiene el CIRS, ¿verdad? Que es, digamos, la base que necesitamos. Ok, bueno, entonces, bueno, les decía que se llama una onda estacionaria porque la cuerda, en cualquiera de esos modos de vibración, realmente esos lóbulos que ustedes ven no se están moviendo, ¿de acuerdo? No es como la onda viajera, sino que lo que están haciendo, cada punto de la cuerda es una oscilación con un movimiento armónico simple, o sea, un más de pequeña amplitud. ¿Okay? Entonces, y vean que hay un montón de puntos en la cuerda, está este, está este, está este, está este, o sea, hay muchos puntos en la cuerda. Y cada uno de esos puntos, su amplitud es distinta. ¿Por qué? Porque depende de quién, de la X. De la X a lo largo de la cuerda, ¿verdad? Suponiendo que este es el origen y que este es el eje X, vean que la X para este punto es X1, para este es X2, para este es X3, o sea que cada una de esas X va cambiando. Por lo tanto, la amplitud en cada X es diferente. ¿Ok? Entonces, en una onda estacionaria, los puntos están estáticos, o sea, no se trasladan, sino que están haciendo un movimiento armónico simple. ¿Ok? Eh, Esto también tiene aplicaciones, bueno, fue de gran ayuda a finales del siglo XIX, cuando se comenzó a desarrollar la teoría cuántica, ¿verdad? El átomo de Bohr, que ya ustedes han estudiado en química, ¿verdad? El átomo de hidrógeno.
la antigua teoría cuántica que desarrolló Planck. Muchos de los conceptos que están ahí involucrados dependen de eso, dependen del conocimiento de las ondas estacionarias, del movimiento armónico simple, ¿verdad? Que son problemas propiamente de la mecánica newtoniana. Pero en esa época los físicos los adecuaron, ¿verdad? A lo que ellos estaban estudiando, al problema de radiación electromagnética, al estudio del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Y esto aportó información, o por lo menos la base matemática, para que se desarrollaran esas teorías, ¿verdad? Así que, es decir, esta parte de ondas es fundamental para el físico, ¿verdad? Bueno, voy a borrar por aquí. No hay ninguna pregunta. Bueno, resulta que esas X que les estoy mencionando ahí tienen nombres. Realmente son dos. Se llaman los nodos y los antinodos. Entonces los nodos los denotamos con la posición de los nodos, los denotamos con XN. Y la posición de los antinodos los denotamos con AN, XAN. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es donde la amplitud es cero. Y un antinodo es la posición donde la amplitud tiene el valor máximo. Okay. Entonces, volviendo a hacer el caso de la cuerda con un solo modo de vibración, ¿verdad? Así. Pues entonces vean que, ¿dónde la amplitud es cero? En X igual a cero. ¿Dónde la amplitud vuelve a ser cero? En X igual a L, que es la longitud de la cuerda. ¿Dónde la amplitud es máxima? Aquí, en este punto a la mitad. Esa es la posición de los antinodos. Entonces tiene un nodo, perdón, tiene dos nodos y tiene un antinodo. El antinodo es, digamos, el punto en X donde la amplitud tiene el mayor valor. Y el nodo es los puntos en X donde la amplitud es cero. ¿Okay? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos calcularlos. Porque es común que en una pregunta le digan, bueno, halle la posición de los nodos en una onda determinada. Entonces, para eso, pues ahí en el libro le dan una formulita. O sea, le sugieren cómo calcularlo, ¿verdad? En general, los nodos bueno, otra cosa que no les di. Antes de seguir. Vean que la Y también podría ser así, ¿verdad? Es decir, las ondas individuales podrían ser con seno, con A seno de KX menos omega T. O sea, yo ahora puse menos A coseno, ¿verdad? Pero también puede ser así. Y Y2 es igual a seno. ¿Y qué dijimos? Para que se genere la onda estacionaria, este argumento tiene que tener signo contrario, o sea, ser más omega T. Entonces, cuando yo sumo estos dos ahora, con el principio de superposición, vean que ahora lo que tengo son senos, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar la identidad la identidad de seno, ¿verdad? Que sería seno de alfa más beta. Esa sería sen de alfa, ¿verdad? Por cos de beta. Y aquí más menos, ¿verdad? Más menos cos de alfa por sen de beta. Entonces, no se las aprendan de memoria, la solución de la onda estacionaria. O sea, la función no se la aprenda de memoria, porque va a cambiar. Si yo le pongo seno ahora, en lugar del caso que hace Sears, que le pone coseno, pues entonces ahora la factorización de la onda es así.
va a quedar y de xt, usando el principio de superposición, ¿verdad? Me va a quedar 2a seno de kx, ¿verdad? Lo mismo que teníamos en la otra, pero ahora esto está multiplicado por coseno de omega t. Y vean que en el caso, cuando era menos a coseno, ¿verdad? Aquí me queda lo mismo, 2a seno de kx, pero aquí me quedó seno. Y ahora vean que cuando yo uso senos, aquí me queda coseno. Entonces, no se lo aprenda de memoria, mejor. Porque le pueden dar, en una pregunta le podrían dar una Y1 y Y2 con cosenos, o una Y1 y Y2 con senos. Entonces, la idea es que usted utilice la identidad trigonométrica para que encuentre digamos, la forma de la función de onda, ¿no? Aunque ya uno las conoce, ¿verdad? No son muchas. Ya uno sabe que cuando es con menos a coseno y más a coseno, ¿qué vimos? Aquí quedaba un seno. Y ahora que es seno y seno, aquí queda coseno. Entonces es cuestión como de que las vayan identificando, ¿verdad? Para que no, es decir, para que no vayan a poner un término que no corresponde. Eso es todo. Ok, les decía de la posición de los nodos y de los antinodos. Por ejemplo, si yo lo hago con esto, ¿cuál sería la posición de los antinodos? ¿Cuál sería la posición de los antinodos? Bueno, resulta que para que haya un antinodo, la amplitud tiene que ser máxima. Quiere decir que para que eso sea cierto, este término tiene que ser igual a ¿qué? O sea, el seno de kx, para hallar la posición de los antinodos, el seno de kx debería ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a más menos 1, ¿verdad? Porque enseguida que esto es 1 o menos 1, tengo el valor mayor de la amplitud, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor valor? 2a, que sería a para arriba y a para abajo. ¿De acuerdo? Entonces la condición que hay que meterle es que seno de kx tiene que ser igual a más menos 1. ¿Ok? Y de aquí vemos que kx debe ser igual a pi medios, ¿verdad? 3 pi medios, 5 pi medios, ¿ok? Y eso converge a... esta serie va a converger, ¿verdad? De tal manera de que la posición de los nodos... bueno, y recuerden que es 2 pi sobre lambda, ¿verdad? Entonces yo cambio aquí la k, que es 2 pi sobre lambda. Y al hacer esos cambios despejo la x, pero ya le pongo el an, porque ya voy a escribir la posición de los antinodos. O sea, todos los puntos consecutivos en x, donde hay un antinodo, o sea, donde la amplitud es máxima. Quiere decir, donde hay un glóbulo de estos, o un párpado de estos. Ok, entonces voy a poner una relación general. La posición de los antinodos sería entonces an, sería entonces n más un medio multiplicado por lambda medio. Donde n empieza a correr en 0. ¿Ok? 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces el primer antinodo, ¿dónde debería estar? En n igual a 0. Que sería entonces el an1 tiene que ser 0 más un medio por lambda medios. Que eso sería lambda cuartos. ¿Ok? Entonces ahí está el primer antinodo. ¿Cuál es el siguiente antinodo? En n igual a 1. Entonces aquí sería 1 más un medio, serían 3 medios, ¿verdad? 3 medios por lambda, 3 lambda cuartos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero entonces esta expresión que está aquí me genera la posición de los antinodos. Y esas n's que ustedes ven ahí son los modos normales de vibración. ¿Ok?
Digamos, aquí hay un modo normal, ¿verdad? Si hay 2 vientres, hay 2. Si hay 3 vientres, hay 3 modos normales, ¿verdad? Ok. Bueno, realmente lo dije mal, no son los modos normales de vibración, corrección. Esa N lo que me está generando es el primer nodo, perdón, el primer antinodo, el segundo antinodo, el tercer antinodo, y así sucesivamente. O sea, los antinodos que son consecutivos. Lo dije mal. Bueno, ¿esto hay alguna duda? Está bien. La posición de los antinodos. Vamos entonces a ver ahora la posición de los nodos. ¿Qué pasaría con la posición de los nodos? ¿Cómo sería? ¿Qué dijimos? Los nodos son los puntos en X o los valores en X donde la amplitud es cero, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces de la onda de Y de XT, que es 2A, seno de KX, coseno de omega T, ¿verdad? Para que la amplitud sea cero, o sea, para que esta amplitud sea cero, ¿qué necesito? ¿Qué condición tengo que poner? Antes era que el seno de KX fuera igual a más menos 1, ¿verdad? Para que la amplitud fuera máxima. Pero ahora necesito que la amplitud sea cero, que son estos puntos, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es que ahora seno de KX tiene que ser igual a ¿quién? A cero. Y para que esto se cumpla, KX tiene que ser igual a 0, pi, 2pi, y esa serie también converge, ¿sí? A un valor npi, ¿verdad? Esto converge a npi. ¿Sí? Entonces ya sabemos que K es 2pi sobre lambda. Entonces lo que hago es que despejo la X. La posición de los nodos ahora va a ser n por lambda medio, así. Y el n corre a partir de 0. N igual a 0, n igual a 1, 2, 3. Pues aquí estaría la posición del primer nodo. N igual a 0 es el X igual a 0. Es aquí el origen. ¿Ok? ¿Quién es el siguiente nodo? El siguiente nodo es n igual a 1. Pues aquí sería, el siguiente nodo está en lambda medio. ¿Ok? Que es aquí en X igual a X. ¿Lo ven? Ahora, pueden haber más vientres, ¿verdad? Pues van a haber obviamente más nodos, ¿verdad? Entonces, esta ecuación ahora me dice eh, cómo calcular la posición donde se ubican los puntos de amplitud igual a 0, que se llaman los nodos. ¿Está bien? Entonces, en el libro le dan ahí, le dan cómo calcular los nodos de una onda estacionaria en una cuerda. O sea, le dan ahí, digamos, una secuencia para que ustedes los digamos, los estudien. Pero, es decir, eso está en la página 494, pero es esta misma fórmula general, ¿verdad? Para n igual a 0, igual a 1, 2, etc. ¿Ok? Lo que no veo es la posición de los antinodos. Pareciera como que no los dan, no sé. Bueno, pero ya yo les di la fórmula ahí. Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? No. Ok. Bueno, entonces nuevamente, esa n es para contar los, en este caso, para contar los nodos. Y en este otro caso, para contar los antinodos, que son consecutivos, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora los modos normales en una cuerda, que es la última sección de este capítulo. Ya por ahí ahorita hacemos un ejemplo de eso. Esto que vamos a ver ahora siguen siendo ondas estacionarias, ¿verdad?
Estábamos primero estudiando la Y, cómo se genera, ¿verdad? A partir del principio de superposición. Y ahora pasamos a ver los nodos y los antinodos. Y ahora vamos a ver los modos normales de vibración. Ven que esas palabrillas se parecen, modo y nodo. Entonces no lo vayan a confundir. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver son los modos normales de vibración. Eh, Esto que vamos a ver es básicamente las condiciones de frontera que se le asocian a una cuerda tensa que está entre dos soportes rígidos. O sea, la cuerda tiene una longitud L, ¿verdad? Y tiene una densidad lineal de masa, que era la mu, ¿verdad? Y está tensa, ¿verdad? Está sometida a una tensión Ft. Entonces, de este lado hay un vibrador que se conecta a un extremo de la cuerda y lo que les decía ahora, le produce un movimiento armónico simple de pequeña amplitud y eso genera esos patrones que ya vimos, ¿verdad? Bueno, resulta que esos patrones que vimos se llaman los modos normales. Tengo uno, ¿ok? Tengo dos modos normales cuando tengo dos lóbulos, así, y puedo tener tres, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero vean que no importa en cuál modo normal estemos, la longitud de la cuerda es la misma. O sea, la cuerda no se ha cambiado. Lo que se está haciendo es que son casos distintos, ¿verdad? Aquí tiene un modo normal de vibración, aquí tiene dos, aquí tiene tres. Si volvemos al tema de los nodos y los antinodos, aquí tendría dos nodos y un antinodo. Aquí tendría ¿cuántos? Tendría tres nodos y dos antinodos. Aquí tendría ¿cuántos nodos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro nodos y ¿cuántos antinodos? Uno, dos, tres. Si fuera eso lo que nos interesara estudiar, ¿verdad? Pero ahora estamos propiamente en el modo en el que está ¿cómo se dice? La concavidad. O sea, ahora nos interesa si es uno, si son dos, o si son tres o más. ¿Ok? Y eso se llama los modos normales de vibración. ¿Ok? Por eso, cuidado, este tema me lo confunden mucho. Vean que la diferencia es una N y una N. Entonces, cuidado, ¿verdad? Bien, entonces les decía que la cuerda tiene una longitud L, tiene una densidad lineal de masa, y entonces nosotros lo que vamos a hacer cuando vamos cambiando la frecuencia, realmente lo que estamos haciendo es cuantizando la cuerda, ¿verdad? Vean el concepto que aparece aquí en mecánica. Esto es mecánica de Newton, ¿verdad? O sea, la cuerda tiene la misma longitud, no es una cuerda elástica, o sea, no se deforma, o sea, no se estira, es una cuerda rígida, solamente que dependiendo de la frecuencia que uno le dé al vibrador, esa cuerda va a adoptar esos vientres, ¿verdad? Primero se va a ver un vientre, luego dos vientres y así sucesivamente, pero la longitud de la cuerda sigue siendo la misma. Entonces vean que lo que estamos haciendo es cuantizando la cuerda. ¿Sí? Entonces, esta idea es el germen de muchos de los trabajos con el átomo que se hicieron a finales del siglo XIX. Cuando Bohr trabajó con el modelo, o sea, desarrolló el átomo de hidrógeno, él enseguida tenía esto presente. Y entonces fue cuando estableció las órbitas, ¿verdad? Que realmente eso no es cierto, es un modelo, ¿verdad? El modelo planetario, que supone que el núcleo del átomo, los electrones están girando en órbitas alrededor del núcleo, ¿verdad? Un modelo planetario. Eso no es cierto, el electrón no está así, ¿verdad? Pero Bohr en esa época, pues tenía que valerse de algún modelo para tratar de entender el átomo de hidrógeno. Y fue cuando se le ocurrió lo de poner órbitas y que los electrones estuvieran girando en ciertas órbitas eh, permitidas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacía para pasarse un electrón de una órbita a la otra? ¿Verdad? Había un N.
que contaba las órbitas. Esa idea, ese germen de las órbitas, de pasar un electrón a la siguiente órbita, o que decayera de una órbita a otra, es esto, es cuantizar la cuerda. Es decir, es ver un modo normal, dos modos, tres modos. Esa idea se la tomó prestada, perdón, a lo que ya se sabía de ondas, ¿verdad? Y se lo aplicó al átomo de hidrógeno. Lo interesante es que funcionó, ¿verdad? Es decir, fue el primer modelo que describió correctamente el comportamiento del átomo de hidrógeno. Entonces vean que estas ideas que son de la mecánica de Newton han tenido mucha, ¿cómo se dice? Es decir, han tenido influencia directa en otras áreas eh, de la física, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, les decía que la frecuencia aquí va a cambiar, porque aquí va a ser F1, aquí va a ser F2, F3, etc. Entonces, pues, lo que decimos es que experimentalmente, lo que se ve experimentalmente es que la longitud de la cuerda es un múltiplo entero de la longitud de onda partido entre dos. ¿Ok? Y esa n comienza en 1, 2, 3, ¿ok? Y esto no son el número de nodos ni de antinodos, son los modos normales de vibración. Ahora, vean que ahora la n no comienza en 0, porque si comenzara en 0, estaríamos diciendo que la longitud de la cuerda es 0, en cuyo caso no habría cuerda, en cuyo caso no tiene sentido el problema. Entonces, cuidado, nuevamente, no me vayan a confundir los nodos y los antinodos, ¿verdad? Con los modos normales de vibración de la cuerda. Vean que los modos comienzan en n igual a 1, 2, 3 y ahí va. ¿Ok? Y experimentalmente se ve esto. Se sabe que la cuerda, la longitud de la cuerda se puede escribir así. Y por otro lado, yo puedo despejar de aquí la lambda. Entonces lambda n sería 2L entre n. Y de esa manera yo puedo encontrar la longitud de onda correspondiente a cada uno de los modos normales de vibración. La otra cosa es que la cuerda está tensa. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad es la raíz de la tensión entre n. Por lo tanto, la frecuencia, por ejemplo, la V es igual a lambda por F, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría Vn es lambda n por Fn. O sea, le pongo subíndices n a todo, porque va a haber una frecuencia y una lambda para cada modo. Entonces, por ejemplo, F1, ¿qué sería? F1 sería V sobre 2L, ¿verdad? En F1, n es igual a 1. N vale igual a 1. Y V es esto, ¿verdad? La tensión de la cuerda, raíz cuadrada de la tensión entre el modo. ¿De acuerdo? Pero entonces F2, ¿qué sería? F2 en este caso sería 2V sobre 2L. Se cancelan los dos y me queda V sobre L. Ese sería el segundo modo de vibración. ¿Está bien? Y así sucesivamente. F3, que sería el tercer modo normal de vibración, sería para n igual a 3. Entonces aquí sería 3V sobre 2L. Y ahí voy. Cada una de estas frecuencias me las da el equipo. O sea, me la da el vibrador que estoy utilizando para mantener a la cuerda generando esos modos, ¿verdad? En el laboratorio de física 2 hay un experimento, no sé si lo han visto o ya lo hicieron en virtual, no sé, pero es un aparato que tenemos ahí en el laboratorio, que es el vibrador y conectado a una cuerda pegada a una polea. Entonces ahí uno puede comenzar a jugar con diferentes cuerdas, ¿verdad? Cambia la cuerda, ¿verdad? Unas son más gruesas, otras son más largas, entonces cambia el mu, ¿verdad? Cambia la densidad lineal de masa, ¿verdad? Es un experimento muy bonito, muy fácil de hacer, el equipo funciona bien, ¿verdad? Y los porcentajes de error son bajos. Pero bueno, más adelante es probable que ustedes muy probable que lo lleguen a ver por ahí, ¿verdad?
O no sé si ya hay una versión virtual de ese experimento. Bueno, entonces, mm, eh, de esta forma nosotros vamos a contar las frecuencias. Ahora, resulta que esos modos normales tienen nombres. Es decir, el primero se llama, obviamente, primer armónico, el segundo, segundo armónico, tercer armónico, etc. Pero al primer armónico se le llama frecuencia fundamental. O sea, la frecuencia fundamental siempre va a ser F1, ¿verdad? Que es ese. Ese es el primer armónico o la frecuencia fundamental. En un enunciado de un problema, el problema le dice, la cuerda está vibrando en su primer armónico, o la cuerda está vibrando, está oscilando en su quinto armónico, ¿verdad? Para que uno sepa que n es igual a 5, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un problema. Si no hay ninguna pregunta de este material. Bueno, voy a afinar ahí unos detalles que no puse y hago un problema. Eh, voy a borrar por aquí. Bueno, esa secuencia de armónicos que les mencionaba ahora, ¿verdad? Empieza en n igual a 1, F1, F2, F3. Esa serie converge a Fn y se llama la serie de los armónicos. Y como lo que se está haciendo es cuantizando la longitud de la cuerda para cada frecuencia, pues yo puedo escribir esta serie también así, F1, 2F1, que sería el F2, ¿verdad? El F3 sería 3F1 y esto converge a NF1. Donde la N corre de 1 a 3, ¿verdad? Digo, de 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama el segundo armónico, o también le dicen el primer sobretono. El Sears usa esa notación. Este es el primer armónico, o frecuencia fundamental, ¿verdad? Entonces, no me confunda primer armónico con primer sobretono, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? El primer armónico está en n igual a 1 y el primer sobretono está en n igual a 2. ¿Okay? Entonces, este de aquí sería el tercer armónico, o también se le llamaría el segundo sobretono, y así sucesivamente, ¿verdad? Vean que se usa esa notación de armónicos o de sobretonos, pero los sobretonos están, digamos que corridos un lugar, empiezan a partir de n igual a 2. Entonces, el libro usa esa notación, ¿verdad? Y también hay preguntas así, que se pueden referir a alguno de esos casos. En en estos problemas que aparecen por ahí, algunas veces es necesario estas identidades, ¿verdad? Pero ya ustedes esto lo han visto en matemáticas, así que no es un problema, ¿verdad? Que cuando usted tiene seno de menosita, yo puedo, digamos, pasar el menos adelante. Si tengo coseno de menosita, me va a quedar cosecita, ¿verdad? Y si tengo tangente de menosita, me va a quedar entonces seno sobre coseno menos tangente de cita.
Entonces, algunas veces, sobre todo con seno y coseno, hay que tener cuidado porque quizás le dan la expresión, le dan coseno o seno y se lo dan así, le dan omega t primero, más kx, menos kx, ¿verdad? O sea, se lo ponen así y eso es para que uno le dé vuelta, ¿verdad? Es decir, lo acomode de manera de que quede así, seno de, y sacar a factor un menos, para que me quede kx más omega t, ¿verdad? Entonces me queda un menos afuera y ese menos yo lo puedo sacar fuera. Menos seno de kx más omega t. Entonces realmente es una onda viajera que se mueve a la izquierda. Entonces hay preguntillas de esto. Es cuestión de acomodar el argumento para que me quede kx más menos omega t más phi o kx menos omega t más phi. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer un problemita. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta de esto? Está bien. Bueno, vamos a seguir. Voy a borrar por aquí. Eh, bueno, este es un problema que había salido por ahí en un examen. Le dan dos ondas armónicas, ¿verdad? Viajeras, senoidales, y de xt igual a 0.015 coseno de x medios menos 40t, esa la y1 y la y2, 0.0515, ¿verdad? Coseno de x medios más 40t. ¿Okay? Ustedes ven que son ondas individuales, cada una de ellas, ¿verdad? Y son ondas viajeras. El libro usa un negativo aquí en el tratamiento que hace de esto, pero yo aquí no se lo puse. Es decir, a propósito, porque quiero usar la identidad. Es decir, ¿qué pasa si me lo dan así? Bueno, el problema dice lo siguiente, son dos ondas armónicas que se describen por medio de esta relación, de estas dos ondas individuales, ¿verdad? Y le dice que la X está en metros, el tiempo está en segundos y la Y está en metros. O sea que todo está en unidades del sistema internacional. Entonces dice, dichas ondas se propagan en una cuerda tensa de gran longitud e interfieren para producir una onda estacionaria. Y le dice, determine parte A, la longitud de onda, la lambda, ¿verdad? La frecuencia, la F, y la rapidez de propagación de las ondas que interfieren, o sea, de las ondas individuales, o sea, de ellas, ¿verdad? Que deberían ser las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularía yo la longitud de onda? ¿Cómo calcularía esto? Recuerden que el número de onda es 2pi sobre lambda. Entonces, de aquí yo puedo despejar lambda. Lambda sería 2pi sobre k
Y vean que aquí sería 2pi dividido entre la k. ¿Quién es la k? La k es lo que está delante de la kx, que sería 1/2. Pues aquí sería 1/2. Por lo tanto, el número de onda es 4pi. ¿Qué unidades tiene eso? Habíamos dicho que eran radianes sobre metro. O también puedo hacer una aproximación, o sea, multiplicar 4 por pi, y me quedaría que el número de onda es, a mí me da, a mí me dio 12.56. ¿Qué unidades? Radianes sobre metro, o si quieren ponen metros a la menos onda. ¿Verdad? Luego me dice que calcule, bueno, ahí lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Realmente sí me está pidiendo la longitud de onda. Aquí no son radianes sobre metro, jóvenes, aquí lo puse mal, aquí son metros. No es la K lo que estamos calculando, es la lambda. Entonces aquí serían 12.56 metros. Que pensé que estaba calculando la K por un momento. ¿Ok? Luego me dice que calcule la frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia? Recuerden que omega es 2pi por f, ¿verdad? Entonces f es omega entre 2pi. Y la omega es el 40 que está delante de la p. Entonces aquí serían 40 entre 2pi, que eso serían 20 sobre pi. ¿Qué unidades tiene eso? Hertz. ¿Verdad? Y 20 sobre pi, eso es aproximadamente 6.37 Hertz. ¿Okay? Y luego la velocidad, pero es la velocidad de las ondas individuales. Esa velocidad es lambda por f, ¿verdad? O también era lambda entre t, o también es omega entre k. Cualquiera de ellas me tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí, si yo hago, por ejemplo, omega, que serían 40 entre k, que k serían 1/2, lo que me queda es 80. ¿Y qué unidades tiene esto? Es velocidad, metros sobre segundo. Y ahí está la velocidad de las ondas que interfieren, o sea, de las ondas individuales. ¿Ok? Vamos a la parte B. Esta era la parte A. En la parte B, me dice que calcule la función de la onda estacionaria, o sea, la función de onda resultante, usando el principio de superposición. En este caso es la Y, igual Y1 más Y2. Entonces ven que aquí, si yo le hubiera puesto el menos, siguiendo la secuencia del libro, o sea, siguiendo lo que el libro hace, me va a generar una Y distinta, ¿verdad? Pero entonces ahí yo la dejé positiva, para entonces tener que hacer esto, ¿verdad? Es decir, factorizar 0.015, que es la amplitud individual de la onda individual, y aquí me queda coseno de x medios menos 40t más coseno de x medios más 40t. Y aquí, pues, necesito usar la identidad de cos de alfa menos beta más cos de alfa. Bueno, la identidad que había puesto ahora, ¿verdad? En donde tengo un término kx menos omega t, kx más omega t, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, me queda que la y de xt, usando esa identidad,
me va a dar 0.030 metros. Bueno, coseno de x medios, coseno de 40t. Vean cómo cambió ahora, ¿verdad? Cuando yo le quito el menos aquí, ya no aparece seno, sino que aparece coseno. ¿Lo ven? Entonces vean que hemos visto tres casos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las individuales con seno y seno, ¿verdad? El caso que da el libro, que es con coseno, pero le pone un negativo al Y1, y ahora un caso con coseno, pero sin el negativo. Entonces, utilice la identidad, ¿verdad? Para llegar aquí. Pero claro, vean que esto es la amplitud resultante. Y este es el factor oscilante. ¿Ok? Pero igual vean que la amplitud depende de X. Depende de la posición. Porque se trata de una onda estacionaria. ¿Ok? Bueno, entonces la parte C del problema le dice que calcule la posición de los nodos y los antinodos en la onda estacionaria. La posición de los nodos y los antinodos en la onda estacionaria. En el caso de los nodos, ¿qué podríamos decir? Los nodos son los puntos donde la amplitud tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Que el coseno de x medios sea igual a cero. Para que la amplitud resultante se anule. ¿Ok? En ese caso, entonces, nos quedaría que x medios es igual a pi medios, ¿verdad? Coma 3 pi medios, coma 5 pi medios, y esto converge a n pi medios. O sea, la posición de los nodos sería n pi. Donde n pi, donde n es impar. Y la posición de los antinodos es donde la amplitud tiene que tener el mayor valor, ¿verdad? Entonces, en el caso de los antinodos, la amplitud tiene que ser el valor máximo. O sea que tiene que ser, ¿cuánto? Tiene que ser 0.030. Y para que eso ocurra, necesitamos que el coseno de x medios sea igual a más menos 1. De donde el x medios va a ser igual a 0, ¿verdad? 2pi, 4pi, y esto converge a la posición de los antinodos, converge a 2 multiplicado por cada uno de esos términos, ¿verdad? O sea, esto iría a npi, ¿verdad? Entonces aquí sería converge a 2npi. Donde la n es un par. Y entonces yo aquí estoy dando la forma general, ¿verdad? Pero, o sea, npi y 2npi, ¿verdad? Pero, pues habría que ver, porque algunas veces en una pregunta le pueden decir, bueno, halle los primeros dos antinodos. ¿Okay? Entonces hay que hacer n igual 0, n igual 1. ¿Okay? O, por ejemplo, a veces le dicen, haya la distancia entre el primer nodo, el primer nodo y el tercer nodo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí?
un desplazamiento, ¿verdad? Que sería X en el tercer nodo menos X en el primero. Entonces hallo los dos nodos en el primero y en el tercero, y entonces resto. Y ahí tengo la distancia que hay de un nodo al otro. Que no sean consecutivos, ¿verdad? Porque si son consecutivos, ¿cuál es la distancia? Si son consecutivos, es muy sencillo, porque la distancia sería lambda medio, ¿verdad? Esta es la distancia, digamos, de un nodo a un nodo, lambda medio, ¿verdad? Y de un antinodo a un antinodo también es lambda medio. Y la distancia de un nodo a un antinodo, ¿cuánto podría ser? Que sean consecutivos, ¿verdad? Lambda cuarto, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la parte C, ¿verdad? Encontrar, digamos, la forma general de la posición de los nodos y de los antinodos. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la parte D. Este problema tenía parte D. Le dice, halle la amplitud de la onda en X igual 0.4 metros. La amplitud de la onda en X igual 0.4 metros. ¿Cómo hacemos eso? Esa es fácil, ¿verdad? Porque lo que le está diciendo es que coja la amplitud resultante. ¿Cuál es la amplitud resultante? Que ya la había borrado. La y que obtuvimos es esta, ¿verdad? Y de xt es igual a 0.030, ¿verdad? Por coseno de x medio por el coseno de 40t, ¿verdad? Entonces la amplitud resultante es esta. Me están diciendo que esa amplitud evalúela en x igual 0.4 metros. Vuelvo a leer la pregunta. Dice que cuál es la amplitud de la onda en x igual 0.4 metros. Y solamente coja esto y lo multiplica, que serían 0.030 por el coseno de 0.4 entre 2. No se le olvide que esto es mejor pasarlo a radianes, ¿verdad? ¿Sí? Y a mí eso me dio, yo lo puse en centímetros, me dio 2.94 centímetros, para que lo revise. Entonces vean que una cosa es que le pregunten la amplitud resultante y otra cosa es que le pidan el desplazamiento vertical. Para uno poder dar el desplazamiento vertical de un punto en la cuerda, necesita la X y necesita el instante de tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, otra cosa muy importante, jóvenes, ven, también pueden pedir velocidad transversal de la onda. ¿Cómo era que se calculaba la velocidad transversal? Eso es más que todo la parte conceptual, ¿verdad? Recuerden que la velocidad transversal, yo la calculo así, ¿verdad? VY que es una velocidad instantánea, ¿verdad? Que depende de X y de T. Habíamos dicho que es la derivada parcial de Y de XT, ¿verdad? Respecto del tiempo. Esa es la velocidad transversal, ¿verdad? Bien, en el caso de una cuerda que esté haciendo una oscilación así, por ejemplo, que tenga dos nodos y que tenga un antinodo, como en este caso, ¿verdad? Vean que cualquier punto de la cuerda que no sean los nodos tiene una velocidad transversal diferente de cero. ¿Por qué? Porque el punto está oscilando. ¿De acuerdo? O sea, esa velocidad no es cero. Ok, la que es cero es la del pulso como tal, porque el óvulo no se propaga, o sea, no se mueve. Pero el punto en la cuerda sí se está moviendo. Salvo cuáles no se están moviendo. Los nodos, porque están en posiciones fijas. Entonces, cuando a usted le digan calcule la velocidad en un X, que es un nodo, esa velocidad tiene que darle cero. Si le da distinto de cero, algo está mal. ¿Está bien? O sea, siempre que le digan calcule la velocidad en una X y un T dado, o sea, en un X y un T, pero usted sabe que ese X es un nodo, está seguro de que es un nodo,
cuando usted lo evalúe y haga la derivada, le va a hacer, porque esos puntos están fijos, no están vibrando. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, vean, jóvenes, ya yo con esto acabé el capítulo 15. Vamos a ir revisando a ver cómo estamos con respecto al material. Habíamos visto el capítulo de oscilación, ¿verdad? Que fue el capítulo 14. De ese capítulo 14 dijimos que se iba a evaluar hasta la sección 14.6, ¿verdad? De la 14.1 a la 14.6. Eso es oscilación. Ahora, en ondas, en el capítulo 15 que estamos acabando ahora, dijimos que todas las secciones se evaluaban. El capítulo 15 que son ondas mecánicas, ¿verdad? Ese capítulo todo se evalúa. La última sección de ese capítulo es la que acabamos de ver aquí, que son los modos normales de un acuerdo. Así que ahí todas las secciones de ese capítulo son importantes. La última que vimos fue la 15.8. Entonces, para la siguiente clase, que es el lunes de la próxima semana, yo voy a volver a retomar este tema de ondas estacionarias porque quiero hacer un par de problemas distintos a este que acabamos de hacer, o sea, unos problemas más variados, ¿verdad? Y empezaría con sonido, que es el capítulo 16. ¿Ok? Entonces, de ese capítulo, yo me gustaría empezarlo el lunes, si se puede. Si no, el lunes haríamos problemas, o sea, continuaríamos haciendo problemas de este capítulo. Recuerden que la segunda prueba de, el segundo parcial está para el 9 de octubre. ¿Ok? Y hoy estamos 16, o sea que todavía nos quedan como 22 días, ¿verdad? Así que vamos con tiempo, ¿verdad? Entonces el lunes podemos darnos el lujo de hacer problemas de este material y, dedicar 2 clases más para ver el tema de sonido. ¿Está bien? Entonces, pues, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar aquí. Y entonces el lunes retomamos este capítulo, pero para hacer algunos problemas. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, Gracias, profe. bueno, con Hasta gusto. luego. Hasta luego, nos vemos la otra semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Ok, bueno, pura vida, hasta luego.